como cada jueves, como cada jueves, Jubiación siempre tiene un personaje de lujo, un invitado de lujo. Esta vez tenemos una invitada, aunque no en presencia, pero sí a través de sus informaciones. Vamos a hablar, Yocasta, sobre Kathleen Teresa Martínez Berry. Es una dominicana que está levantando bien alta la bandera de nuestro país a través de los hallazgos que ha realizado de su carrera como arqueóloga. Vamos a hablar sobre ella y de ella como personaje invitado. Efectivamente, Rafael, vamos a hablar de Kathleen Martínez, la cual es una abogada y arqueóloga dominicana que tiene aproximadamente casi 20 años viajando para Egipto con la finalidad de encontrar los restos o la tumba de la faraona Cleopatra y su amor, Marco Antonio, hablando de amor, ¿no? Rompiendo paradigmas. Exactamente. En ese sentido, pues, digamos que Kathleen, ella realmente era una mujer bien apasionada de esos temas y con su familia, entonces, pues ella creó una teoría, la cual están basadas en sus estudios que había hecho hasta ese momento, y pues presentó esa teoría. Ella agarró, señores, Egipto, una mujer a todo dar, agarró por Egipto y dijo, bueno, yo tengo una teoría, y se la presentó a las autoridades de Egipto, y entonces pues hace casi 20 años pues Kathleen Martínez está buscando la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. En ese sentido, pues Rafael, vamos a iniciar con lo que tú acabas de decir ya. Kathleen Martínez, su nombre correcto o su nombre entero es Kathleen Teresa Martínez Berry. Nació en Santo Domingo en 1966. Es una abogada y arqueóloga dominicana, es diplomática también, y especialmente es reconocida por su trabajo desde 2005 a través de su trabajo en búsqueda de la tumba de Cleopatra, la cual la teoría de ella es que está en el templo de Taposiris Magna en Egipto. Ha encabezado una misión Egipto Dominicana en Alejandría, el cual actualmente es también ministra consejera y encargada de asuntos culturales de la Embajada de Egipto. Hay que resaltar que ya en esta semana, pues, Kathleen Martínez fue pues considerada entre los 50 sobre 50 de la revista Forbes. Sigamos. Así es, Yocasta. Ella nació en Santo Domingo en el 1966, hija de Fausto Martínez, un profesor y erudito del derecho. Él mismo poseía una amplia biblioteca privada en la que Kathleen se nutrió para investigar lo que con el tiempo sería su gran pasión: Egipto y los últimos días de Cleopatra. Su madre, de ascendencia franco-inglesa. A pesar de su pasión desde niña con Egipto, centró sus estudios en la carrera jurídica, sobre todo porque su padre le habían convencido de que no valía la pena estudiar arqueología, porque nunca tendría un trabajo serio y no podría vivir de esa profesión. Ella manifestó que sus padres la convencieron y estudió Derecho como su padre y se graduó de abogada, empezando a trabajar como en esta carrera. Antes de graduarse de la Escuela de Derecho, la Universidad Pedro Enrique Ureña, fue a estudiar inglés a Estados Unidos en el Bronx University. De ahí que posteriormente realizó una maestría en finanzas y una maestría en arqueología. Efectivamente, hay que ver que es una mujer que tiene una determinación muy grande.
Siempre importante resaltar, Rafael, que a veces uno cambia la estrategia, pero nunca el objetivo. Y eso fue lo que hizo que estudiando derecho para entonces luego tener, digamos, que las bases que le permitieran hacer, digamos, emprender este gran viaje, este gran sueño. En ese sentido, pues podemos decir que Keter le podemos decir que es una obsesión, pero esa palabra a veces tiene una connotación un poquito negativa, ¿no? Pero es una obsesión buena, con Cleopatra. Esta obsesión nació de la discusión que tenía con su padre en 1990 y un grupo de amigos quienes consideraban que su biografía era un poco relevante. Estudiar la historia de Cleopatra al margen de la propaganda romana y los siglos de prejuicio contra las mujeres, aseguró que le permitió descubrir a la mujer avanzada en su tiempo. Una mujer que estudió en la universidad, que tuvo que sufrir descréditos de parte de los romanos, era una sabia médica, estudió leyes, filosofía, una poetisa y una poetisa, básicamente. Tras sus investigaciones, descubrió los diferentes textos originales escritos por los romanos sobre su figura, que mediante un estudio minucioso de esos textos canónicos, el relato de Plutarco acerca de la alianza de Marco Antonio con Cleopatra, también constató que muy posible los investigadores modernos habían pasado por alto importantes pistas sobre el lugar donde está sepultada Cleopatra. Así es. Entonces, su hipótesis inicial en la búsqueda de la tumba fue que Cleopatra era considerada como la representación de Isis. Si hubiera tenido que buscar para sus últimos días un lugar, entonces, para ser enterrada, elegiría un templo dedicado a la diosa, a Isis. A partir de la descripción de Estrabón sobre el antiguo Egipto, Martínez bosquejó un mapa de sitios de enterramiento potenciales e identificó 21 localidades asociadas con la leyenda de Isis y de Osiris. Tras descartar algunos templos, localizó uno afuera de Alejandría que reunía las condiciones para que pudiera ser el templo que cobijara su tumba. El templo de Taposiris Magna, o sea, la casa grande de Osiris. Cuestionando con esto otra de las hipótesis sobre el destino de Cleopatra, que fue la desarrollada por el explorador francés Franck Goddio y el Instituto Europeo de Arqueología Submarina, que busca la tumba de Cleopatra en el Palacio de Alejandría, sepultado bajo las aguas a causa de un terremoto y cuyas excavaciones bajo el agua fueron retomadas en el 1992. De ahí que Martínez realizó su primer viaje a Egipto en el 2002, logró contactar con el arqueólogo y el director del Consejo Supremo de Antigüedades, Sarih Hawa, y visitar algunos templos. Cuando llegó al Taposiris Magna, entendió que era el lugar que buscaba. Regresó a nuestro país y decidió dar un giro a su vida y preparó un proyecto con el apoyo de la Universidad Católica de Santo Domingo para empezar a excavar. Era la primera vez que Egipto otorgaba una licencia para excavar a un país de América Latina. La propia Kathleen Martínez financió la primera expedición y muchas otras. Los primeros trabajos se iniciaron en el 2004. En el 2005 decidió abandonar su despacho de abogado para trasladarse a Egipto y dedicarse a tiempo completo a la arqueología. También se reunió con la Cancillería y fue nombrada consejera de la cultura de Egipto, viajando con pasaporte diplomático. Mira, Rafa, te voy a contar un poco ahí que yo estuve mirando una entrevista que le hizo
de Uchilora a Caitlyn hace bastante años y ella estaba explicando precisamente eso, que cuando ella llegó a Egipto, primero fue, digamos que tuvo mucha dificultad porque ella y una amiga fueron a Egipto y como que la primera vez fueron a Egipto y como que no tenían, tú sabes que en esa parte del mundo, digamos que dos mujeres solas, de repente la cuestionaron mucho en el aeropuerto y ella contaba esa historia, ¿no? Que tuvo muchas situaciones para poder, digamos que entrar al país y eso. Luego, ya para conseguir una audiencia con el señor Jawad, Sari Jawad, que es el encargado de de todo lo que tiene que ver con exploración en Egipto. Él es, digamos que la autoridad suprema en Egipto que supervisa y que da, por ejemplo, los permisos para eso. Pues de repente tuvo algunas situaciones para poder conseguir una entrevista con él. Sin embargo, ella cuenta que él estaba no en el despacho, sino en la oficina del señor Howard, y él le dijo, bueno, sí, explícame la teoría que tú tienes, y ella iba caminando detrás de él explicándole cuál era su teoría, y dice ella que en ese momento había una agente de National Geographic, pues ahí, entonces ellos escucharon la explicación que dio Kate y ellos le dijeron, pero sí, tiene como sentido eso, como que le dieron ese refuerzo. Entonces, incluso luego de eso, pues entonces se comunicaron con ella y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya digamos, a esta altura, o sea, casi 20 años después, ya National Geographic le ha hecho varios reportajes a la expedición e incluso ha colaborado, digamos que con equipos y con gestiones, tú sabes, porque imagínate, National Geographic es un canal, pues, digamos que se puede decir que cultural y entonces le abre la puerta a mucha gente. Entonces, sí, digamos que poder decir así sobre eso, sobre Keter. Con relación a las excavaciones en Taposiris Magna, es un templo semidestruido ubicado al borde del lago Mariut en Bor Al Araf, a unos 50 kilómetros al oeste de Alejandría. Fue el lugar marcado por la arqueóloga dominicana donde ella supone que se supone que está pues la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. Entre las evidencias arqueológicas localizadas están las primeras dos cámaras subterráneas que demostraron que en los templos egipcios dentro de su muralla pueden tener cámaras subterráneas. Se trata de un aporte nuevo e importante a la arqueología, asegura Kate. También ha localizado una estela de jeroglíficos y demótico, indicando que el templo era considerado Tierra Santa. En el 2018 anunciaba que se había localizado más de 800 piezas, más un cementerio con 15 catacumbas, 800 cuerpos y 14 momias, todas del mismo periodo. Durante más de 10 décadas de excavación, ha encontrado también bustos, monedas con el rostro de Cleopatra. Eh, digamos que eso es. ¿Sí? Rafa. La exposición en el Museo del Cairo. En el 18 de abril del 2018, el Museo del Cairo inauguró la primera exposición 10 años de la arqueología dominicana en Egipto, donde se expusieron los avances, logros y más de 350 elementos arquitectónicos rescatados por Martínez de la dinastía tolemaica, dispuesta en la sala principal del Museo Egipcio del Cairo. Los artefactos son un registro de la vida cotidiana, las actividades administrativas, y religiosas y el papel real y social que surgió al final del periodo tolemático. En la exposición se destacó el primer aporte de Latinoamérica a la ciencia de la egiptología. Las piezas más relevantes es la llamada Estela Magna, con un decreto del faraón Ptolomeo V, revelando la fecha de la construcción del templo, el 2021 y el 203 a.C., y demostrando, según la experta dominicana, la importancia de dicha construcción religiosa
dedicada a la diosa Isis. Sí, Rafael, una cosa que quiero rescatar es, por ejemplo, el uso de la tecnología en cuanto a la investigación. Resulta que o sea, Keitel empezó a excavar en tierra. Sin embargo, según los hallazgos que han encontrado, ha tenido que, o sea, el rastro lo ha llevado al mar. O sea, que parte de la estructura de donde se supone que está la tumba de Cleopatra y Marco Antonio está bajo agua. E incluso importante ver, por ejemplo, cuál es la tecnología que están utilizando para entonces encontrar o sea, dar a encontrar a la tumba de Cleopatra. En ese sentido, en el 2008 se anunció que se estaba utilizando radares especiales que facilitarían esa búsqueda. El radar detectó una red de túneles y corredores subterráneos a una profundidad de 20 metros y tres estructuras que podrían ser cámaras funerarias. En el 2016 recibió el apoyo de empezar a utilizar un topógrafo GPR, que se usa uno de los radares más potentes para detectar nuevas cámaras y seguir en la extensión de los túneles ya descubiertos, lo que podría agilizar los trabajos de excavación. Otra cosa así, digamos, que se puede decir, Rafael, por ejemplo, lo cerca que se supone que ya está de conseguir la tumba de Cleopatra. En ese sentido, en el 2019 saltó de nuevo la polémica sobre la posibilidad de que estuviera cerca de descubrir la tumba atribuida en una conferencia que dio el señor Said Hawad en la Universidad de Palermo. Tras la expectación, el egiptólogo desmintió la noticia asegurando que el artículo publicado por el diario Al-Haram, que la tesis de que la tumba estuviera en Taposi y Mara no era suya, sino de Keitel. Mira qué interesante, dándole crédito a ella, y no creía que o sea, que era de Keitel. Porque y, por ejemplo, otra cosa es, y no porque creía que la hipótesis de Martínez, sino porque los egipcios nunca enterrarían en el interior de un templo, dado que los templos eran para rendir culto, y esto lo era para una diosa Isis. Es por tanto improbable que Cleopatra fuera enterrada allí. Sin embargo, Keitel, una de las cosas que estuvo haciendo fue, por ejemplo, contratar investigadores, por ejemplo, para buscar mapas. Y en ese sentido, por ejemplo, ella contrató una investigadora para encontrar mapas y ver, por ejemplo, cuál era la estructura que tenía ese templo. Y encontró no solo uno, sino que encontraron 34 mapas nuevos de todas, digamos que de Alejandría, de Alejandría. Entonces, o sea, mapas antiquísimos. Y esos mapas, el señor Howard nunca lo había visto tampoco. Entonces, o sea, que no solamente ha hecho hallazgos dentro de las excavaciones, sino fuera ya, por ejemplo. Tú sabes que hay personas que guardan este tipo de, de libros, de mapas bien antiguos, lo guardan por generación en generación. Entonces, no necesariamente, pues, las autoridades saben, saben que existen, y digamos que eso fue otro hallazgo, o sea, que no solamente le podemos atribuir a, a Catherine, que ha encontrado, que ha tenido hallazgo dentro en la excavación, sino también fuera de la misma, porque esos son documentos que ahora por lo menos tienen que estar en la librería de Alejandría, o si no, digamos que en la oficina que guarda pues todo el tipo de documentos para la posteridad. Yocasta, Kathleen es un ejemplo de la perseverancia y de lo que es creer en lo que uno quiere ser. Porque al principio dijimos que ella quería ser arqueóloga, ¿verdad?
y que sus padres la convencieron de que la arqueología no era una carrera que le pudiera generar ingresos para su sostenimiento y que estudiara derecho. Y ciertamente ella estudió derecho, pero al final, como tú dices, terminó dándole cumplimiento a lo que ella quería hacer y ha perseverado tanto en lo que cree y lo que anda buscando, que ha sido objeto de reconocimiento en nuestro país e internacionalmente. Pero digo en nuestro país porque ha puesto la bandera dominicana en alto. Eh, eh, Creo que la única dominicana y creo que latinoamericana que ha logrado llegar a esos sitiales. En nuestro país recibió el Premio Nacional de la Juventud en el 2010. También recibió el premio de la Personalidad Cultural del año 2011. Y en diciembre del 2018 recibió un reconocimiento de la Cancillería de la República Dominicana por sus cuantiosos aportes a la cultura universal y por haber colocado a la República Dominicana en el mapa mundial de la comunidad intelectual. O sea que ha sido un ejemplo de lo que es la perseverancia y creer en lo que uno quiere hacer y creer en los sueños. Sí, 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 sobre todo porque eso es un gran sueño. Sí, hay que ver, hay que admirar a Kathleen por la perseverancia que ha tenido. Y como dije al principio, pues en estos días pues fue incluida en la lista de los 50 over 50 de la revista Forbes, que solo el hecho de uno aparecer en esa revista, digamos que ya es un gran premio, es un gran mérito. Y efectivamente, imagínate, nunca nos imaginaríamos que de nuestra pequeña islita, pues iba a ser una mujer que está ya escrita en la historia, porque aunque ella no encuentra a Cleopatra, ya con los hallazgos que ella ha tenido, pues ya con eso tiene para estar en la historia. Y, y nuestro nombre estará pues presente ahí. Importante saber también que Keitel se educó en nuestro país, aunque fue a hacer otras especialidades fuera del país, pero eso es importante, ¿no? Y bueno, pues digamos que es un orgullo de nuestro país.